Hello y bienvenidos un día más a Crimelandia. Yo soy Larisa y estoy súper feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bien, hoy voy a comenzar con una pregunta para todos vosotros. ¿Hasta qué punto puede una mente atormentada por voces internas llevar a una persona a cometer lo impensable? Hoy en Crimelandia nos vamos a adentrar en uno de los casos más escalofriantes y dolorosos de la historia reciente de Texas. Hoy vamos a hablar del caso de André Lee Thomas, un hombre que acabó brutalmente con la vida de su ex esposa, su propio hijo y la hija de ella, y que días más tarde se arrancó los ojos pensando que así impedía que el gobierno leyera sus pensamientos. Sin embargo, lo más perturbador vendría después. Un juicio, una condena a muerte y un sistema que nuevamente abandonó a quien más necesitaba ayuda. ¿Os acordáis del caso de Andrea Yates? ¿Qué ocurrió allí? ¿Quién le falló? Nuevamente nos encontramos con el mismo problema. Esta es la historia de una tragedia que nuevamente se pudo haber evitado. Bien, nuevamente mi breve inciso de sígueme, dale like, comparte, comenta, bla 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 bla, lo que a mí me gusta contaros siempre. ¿Os dais cuenta que estoy bastante mejor de la alergia? Bien, por fin. Así que nada, espero que os guste este nuevo vídeo y os leo en los comentarios como siempre. Y nada, muchísimas gracias para todos aquellos que me seguís, a todos aquellos que me decís que os gusta mi contenido. No sabéis lo que eso significa para mí, ¿vale? Que os gusta mi forma de narrar, así que me siento súper orgullosa, súper satisfecha y de verdad que es el mejor pago que yo puedo recibir por mi trabajo, porque el hecho de que a vosotros os guste, de que me lo digáis, de que me deis un me gusta, de que me hagáis un comentario, de verdad que es la mejor recompensa que yo puedo tener por mi trabajo, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más y vamos con lo que más nos gusta, que es el True Crime. Y este caso tiene tela. Así que ¡comenzamos! André Lee Thomas nació el 17 de marzo de 1983 en Muscox County, Oklahoma, pero su historia, marcada por la tragedia, se desarrolló en una pequeña ciudad tejana llamada Sherman, que estaba a unos 100 kilómetros al norte de Dallas. Desde el principio el destino parecía jugar en su contra. Su madre Rochelle lo crió prácticamente sola, con escasos recursos, 5 hijos más a su cargo y un pasado lleno de cicatrices invisibles. Rochelle era alcohólica, sufría depresión profunda y había sido víctima de abusos sexuales. Vamos, con todos estos antecedentes, el entorno que rodeaba a André no solo era precario, sino peligrosamente inestable. Había días en los que no tenían electricidad, no tenían agua corriente, inviernos en los que no tenían calefacción. Vamos, estaba en soledad, con gritos, con frío, con hambre. La violencia formaba parte del tejido familiar. 10 años antes de que André naciera, el esposo de su abuela acabó con la vida de su tío. Un crimen dentro del mismo árbol genealógico, un eco oscuro que se repetiría décadas después. Y sin embargo, a pesar de todos estos antecedentes, a pesar de esa vida tan dura que le tocó vivir desde que nació, André tenía algo especial. Quienes lo conocieron en su niñez lo recuerdan como un niño brillante, inquieto, con una inteligencia que desbordaba. Era un niño curioso, era un niño hábil, participaba incluso en los programas escolares para niños superdotados. Asistía a la iglesia bautista con regularidad, donde la profesora de escuela dominical lo describía como un niño educado y rápido de mente. Era uno de esos niños que contestan antes de que termines la pregunta. Un niño que en otro contexto podría haber llegado muy lejos. Si hubiera tenido oportunidades, si hubiera sido escuchado, podría haber sido alguien en esta vida. Sin embargo, por desgracia, el caos nunca se fue, solo estaba agazapado. Cuando André tenía tan solo 10 años, algo cambió. De forma repentina empezó a decir que oía voces. Voces que no provenían del exterior, sino que estaban dentro de su cabeza. Aseguraba que eran ángeles y demonios discutiendo, enfrentándose por el control de su alma. Ya no era un niño brillante, era un niño atormentado. ¿Y sabéis lo peor? Que como en la mayoría de los casos, nadie lo escuchó. Pronto empezó a decir que él era Raiden, el dios del trueno en el videojuego Mortal Kombat. Y no lo decía jugando, no lo decía de broma, lo creía de verdad. Lo decía con seriedad, lo decía con convicción, estaba seguro de que era Raiden.
Y a esa edad de tan solo 10 años empezó a consumir bebidas alcohol, ya me entendéis, a fumar sustancias, buscaba alguna manera de silenciar las voces de su cabeza. Incluso las autolesiones se volvieron habituales. Intentó acabar con su vida al menos 2 veces antes de cumplir los 13 años. Y una vez más, el sistema no estuvo allí, porque a los 12 años André ya estaba en libertad condicional. A los 14 años fue arrestado por robo de coches y a los 15 años fue internado brevemente por intento de acabar con su propia vida. En cada instancia se le soltó la mano. No hubo ningún intento de ayuda real, solo algo superficial, rápido, para quitarse el problema rápido de las manos. Nunca tuvo un seguimiento, nunca tuvo un tratamiento real para su problema. Simplemente lo dejaron allí y le daban una solución, pues eso, rápida, para quitarse el marrón lo antes posible. Era solo un niño. Fue observado, pero nunca protegido. Fue examinado, pero nunca sanado. Fue advertido, pero nunca salvado. André fue un niño prodigio atrapado en una casa sin luz, sin ayuda, sin esperanza, sin futuro y pronto sin cordura. Y como tantas veces ocurre en las historias que contamos aquí en Crimelandia, el desastre no llegó de golpe. Fue creciendo lentamente, despacito, como una grieta en la mente que nadie se molestó en reparar, hasta que ya fue demasiado tarde. Durante la adolescencia, André conoció a Laura Bore. Iban al mismo instituto, se gustaban, salían juntos, vamos, como cualquier otra pareja joven. Tenían ilusiones, se reían, hacían planes, vamos, nada fuera de lo normal. Hasta que un día, Laura quedó embarazada. Él apenas tenía 15 años, estaba en 9º grado. Y sí, fue un golpe de realidad demasiado grande para un chico que venía arrastrando problemas mentales desde los 10 años. Y así, en agosto de 1999 nació su hijo, André Jr. Y aunque muchos habrían salido corriendo teniendo en cuenta, pues sobre todo la edad, 15 años, él intentó hacerlo bien. Dejó los estudios, se sacó el diploma por su cuenta y empezó a trabajar de lo que le salía para sacar a su familia adelante. Estaba decidido a ser un padre presente y responsable, a pesar de todo lo que llevaba por dentro. Y por un momento, todo parecía que las cosas podrían ir bien. El 17 de marzo de 2001, justo el día en el que cumplía 18 años, se casó con Laura. Ella tenía 17. Sin embargo, esa felicidad duró poco, bastante poco, porque tan solo 2 semanas después de casarse, su madre los echó de casa. Y ahí se terminó la vida de pareja. Laura se fue a vivir con sus padres y Andrés se fue a vivir con su hermano, y aunque en teoría seguían casados, ya estaban separados. Esa relación que había empezado con cariño, con ilusión, con esperanzas, con ideas de futuro, terminó como tantas otras marcadas por la juventud, la presión y en este caso por una mente que ya empezaba a romperse del todo. Laura, por su parte, siguió con su vida, conoció a otro hombre y en 2003 tuvo otra hija con él llamada Leia. Sin embargo, André no supo gestionar todo lo que estaba pasando. Se vino abajo de manera profunda, silenciosa al principio, pero imparable. Cada vez hablaba más de cosas raras, cada vez decía cosas más desconectadas de la realidad. Se obsesionó con la Biblia, especialmente con el Apocalipsis. Decía que el mundo se estaba acabando y que él era parte de una lucha entre el bien y el mal. Lo más preocupante es que empezó a decir que su hijo era el anticristo y que Laura era Jezabel, una figura bíblica que representaba el pecado, la traición, el mal, ¿no? Ya no era solo tristeza, no era solo depresión, era algo más profundo, algo que lo consumía por dentro. Y ya, aparte de decir cosas raras, empezó a hacer cosas extrañas. Por ejemplo, se cubría la boca con cinta adhesiva. Decía que de esa manera nadie le podía robar el alma. Otra de las cosas extrañas que decía era que los billetes de dólar escondían mensajes ocultos, que todo tenía un significado oculto, que vivía en un déjà vu constante. Llegó a tal punto que ya no sabías si estaba hablando contigo o con las voces de su cabeza. Y a pesar de todo esto, aún quería ver a su hijo, aún quería ser un padre presente, un padre responsable. Sin embargo, las visitas con su hijo se fueron haciendo cada vez más difíciles. Laura, como madre, empezó a poner límites porque lo notaba inestable, mal, nervioso, peligroso incluso, y con toda la razón. André era incapaz de mantener un trabajo, saltaba de uno a otro y no duraba casi nada en ninguno. No podía mantener una rutina, pero es que tampoco podía mantener ni siquiera un vehículo. Estaba cayendo en un pozo sin fondo y nadie se daba cuenta.
o algo peor, y es que nadie quería verlo. Llegó a un punto en el que estaba completamente desvinculado de la realidad y lo único que quedaba era una mezcla explosiva. Una mente enferma, aislada, obsesionada y sin ayuda, porque nadie hizo nada, ni su familia, ni el sistema, ni sus amigos, porque tenía pocos pero alguno tenía, nadie hizo nada. Y todo se estaba viendo, estaba claro, estaba hablando cosas raras, hacía cosas raras. Iba a ver a su hijo, o sea, tenía una familia. ¿Cómo dejas a esa persona libre y sin brindarle pues ayuda psicológica? Y desde los 10 años, es que estos casos me indignan muchísimo, lo siento. Y como suele pasar en estos casos, el desenlace solo era cuestión de tiempo. Recordemos nuevamente a Andrea Yates, el caso que os conté en el otro vídeo. ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo se le veía venir esos problemas mentales? Pero es que nadie hizo nada. Fue internada numerosas veces y nadie hizo nada. Hasta que no pasó lo peor, hasta que no pasó un horror, nadie movió un dedo. Qué fácil es mirar para otro lado, ¿eh? Bien, pues en marzo de 2004, André ya estaba al límite. Estaba a punto de explotar. Y por si no fuera poco todo lo que él tenía liado en la mente, empezó a consumir Corcidin, que era un medicamento para la gripe, pero él no lo tomaba por estar enfermo, sino como una especie de medicación para estar feliz, ya me entendéis. Sí, como lo oyes, hay personas que utilizan ese medicamento de forma recreativa porque altera la mente, y eso para André fue como echarle gasolina al fuego. Su estado mental, ya de por sí inestable, se volvió cada vez más frágil y sobre todo más peligroso. Y el 5 de marzo pasó algo muy importante. Un amigo lo llevó a una clínica de salud mental. Y allí André le dijo claramente al personal: si no puedo hablar con alguien, me voy a tirar delante de un autobús. Lo dijo así, directo, sin rodeos. Y aunque sonaron las alarmas, la respuesta fue surrealista. Le prepararon una orden judicial para ingresarlo, pero le dijeron que tenía que ir por su propio pie al hospital, o sea que tenía que ingresar voluntariamente. Un hombre que acaba de decir que quiere quitarse la vida, ¿esperáis o esperaban que fuera él el que tomara la iniciativa de pedir ayuda? Te está diciendo que se quiere quitar la vida, por lo tanto, bríndasela ya. ¿Qué esperas? Y como era de esperar, pues adivinad qué. No fue porque no estaba bien. Ese hombre estaba mentalmente enfermo. 2 semanas más tarde de aquello, se apuñaló el pecho. Fue él mismo y se fue caminando a urgencias. Les dijo a los médicos que lo había hecho porque quería cruzar al cielo, como si estuviera intentando forzar una puerta entre este mundo y el otro. Allí en el hospital lo atendieron, le salvaron la vida y uno de los médicos por fin empezó los trámites para ingresarlo en psiquiatría. Sin embargo, nuevamente, adivinad qué. Todo se quedó en el aire. No se hizo nada. Mientras estaban preparando los papeles, Andrés se levantó y se fue. Así, sin más. Caminando, solo, perdido, inestable mentalmente, se fue. Y nadie lo detuvo, nadie fue tras él. Nadie lo escoltó, volvió a su casa por su cuenta, él solito, andandito. Estaba descompensado, era un peligro para sí mismo y para los demás, y aún así seguía libre, así, solito, no pasa nada, vete. ¿Para qué lo vamos a buscar si tampoco, no? Ni que se hubiese intentado quitar la vida, ni que se hubiera apuñalado el pecho. Que se vaya, no pasa nada, ya está. Ay... Y es que esa fue literalmente la última oportunidad de evitar lo que estaba a punto de pasar. 2 días después de haberse apuñalado el pecho y de haber salido del hospital, pues como si nada, como si no importara, como si nada, fue al hospital por un resfriado. André cometió lo impensable. Era el 27 de marzo de 2004. Era un sábado y André fue caminando al apartamento de su ex esposa, Laura Borren, que vivía en un 3er piso en un apartamento en Sherman, Texas. Laura estaba sola en casa con su hijo, André Jr., que tenía tan solo 4 añitos, y la hija de ella que había tenido con la nueva pareja, la niña que se llamaba Leia, que tenía tan solo 13 meses. Laura no sabía que este sería su último día en este mundo. André subió al piso y reventó la puerta a patadas, y lo que pasó dentro es muy duro. Pero hay que contarlo, porque ignorarlo sería tapar la verdad.
Primero fue a por Laura y empleando un objeto afilado la atacó una y otra vez. Le abrió el pecho y sacó parte de un pulmón pensando que era el corazón. Estaba convencido de que tenía que liberar su alma como si fuera parte de un ritual, como si de verdad creyera que había demonios en su interior. Después fue al cuarto de los niños. Allí estaba su propio hijo de 4 años y la hija de esta. Los atacó nuevamente con un objeto afilado repetidas veces y no solo se quedó ahí, le sacó el corazón a los dos. Un pequeño inciso, ¿vale? Me estáis viendo con otra ropa, ¿vale? Porque es otro día en el que estoy grabando, porque el día que estaba grabando la primera parte que os he contado, tuve un problema y tuve que dejar de grabar, ¿vale? Entonces lo he retomado al día siguiente, así que por eso llevo otra ropa y parezco un poco distinta. Pero nada, ninguna cosa grave, así que tranquilos y seguimos por donde nos hemos quedado, ¿vale? Bien, pues por si sacarles el corazón a ambos niños fuera poco, lo más perturbador vino después. Bien, pues empleó un objeto afilado distinto para cada uno. Pensaba que si empleaba el mismo objeto afilado y el líquido rojo se mezclaba, los demonios sobrevivirían. Eso es lo que pensaba. En su mente distorsionada no estaba acabando con su familia, estaba salvando al mundo. Una vez acabó con eso, Andrés se atacó a sí mismo con otro objeto afilado distinto 3 veces en el pecho. Quería acabar con su vida. Pensaba que de esa manera terminaría su misión. Sin embargo, no lo consiguió. Así que se levantó, metió los órganos en su bolsillo y caminó hasta su casa, andando. Una vez llegó allí, tiró los órganos a la basura, como si fueran nada, eso, basura. Después llegó a su casa, se sentó en su sofá y llamó a los padres de Laura. Les dejó un mensaje que escuchado hoy pone los pelos de punta. Esto es André. Algo muy malo me está pasando. Creo que estoy en el infierno. Tengo miedo de dormir. Por favor, venid a casa. André no huyó, no intentó esconderse, se fue directamente a la comisaría y se entregó. Les dijo a los agentes que lo había hecho porque Dios se lo había ordenado. Pero la cosa no se quedó ahí. Lo que vendría después es aún más incomprensible. André Thomas estaba detenido. Lo habían arrestado tras confesar los crímenes. Todo parecía claro. Había cometido un crimen brutal, espeluznante, pero también estaba claro que no estaba bien mentalmente. No era una persona cuerda. Y por si alguien tenía dudas, esto se aclaró 5 días después. Estando en la cárcel, André agarró su propio rostro, metió sus dedos en la cuenca ocular y se arrancó el ojo derecho con sus propias manos. Sí, señor. Él solito se arrancó el ojo derecho. Según él, estaba leyendo la Biblia cuando se topó con un pasaje de Mateo 5:29. Ese pasaje decía: si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. Y así lo hizo, literal. Y es a partir de ese momento que los médicos y los psicólogos empezaron a evaluar su estado mental. Lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide. Un diagnóstico que sinceramente ya nadie podía negar. Después de lo que había hecho, es que estaba bastante claro. Era evidente que André vivía en un mundo completamente distinto, dominado por delirios, visiones, miedos que no eran reales, pero sí muy peligrosos. Una vez tuvo el diagnóstico, lo mandaron a un hospital psiquiátrico del estado. Allí estuvo ingresado 47 días. Y aquí viene nuevamente lo incomprensible. Durante ese tiempo, durante esos 47 días, un psiquiatra escribió un informe diciendo que André no estaba loco, que su estado estaba alterado por el abuso de sustancias, el famoso Corsidin, y que además podría estar exagerando su estado para evitar el juicio. ¿En serio? Ese mismo psiquiatra dijo que André ya estaba estable después de esos 47 días y que podía ser juzgado perfectamente. Así, ya está, preparado para juicio, sin hacerle más pruebas, sin mirar hacia atrás para ver sus antecedentes, sin tener en cuenta que se había arrancado el ojo derecho con sus propias manos días antes. Y así, con ese informe en la mano, lo devolvieron al sistema judicial. Pero hay un detalle que pocos recuerdan. Su abogado defensor, R.J. Haggood, estaba gravemente enfermo durante el proceso. Tenía pancreatitis y no estaba en condiciones para elaborar una defensa sólida. Luego reconocería que ni siquiera se opuso al informe del psiquiatra. No tenía fuerzas, no tenía ganas, estaba enfermo. En fin, dice que lo dejó pasar, que en el fondo se arrepiente de no haber hecho más. En serio. Y es que todo en este caso, absolutamente todo, parece gritar lo mismo. Este hombre necesitaba ayuda desde hace años y nadie, absolutamente nadie, se la dio.
Pero aún así lo iban a sentar frente a un jurado, lo iban a hacer enfrentarse a la justicia. Una justicia que no siempre está preparada para entender la locura. Y este juicio estaba a punto de comenzar. En febrero de 2005, André Thomas se sentó frente a un jurado. Pero hay un dato que sorprende a todo aquel que escucha esta historia por primera vez. André no fue juzgado por la muerte de su hijo ni la de su exesposa. Tan solo lo acusaron formalmente por acabar con la vida de Leia Hux, la hija que Laura tuvo con su nueva pareja. ¿Y por qué hicieron eso? Bien, pues porque ella no era hija biológica de André. Y es que, según la fiscalía, esto abría la puerta a una acusación más fuerte. La acusación de asesinato capital agravado. Y es que en Texas se aplica cuando se acaba con la vida de un menor de 6 años que no es descendiente del acusado. Todo esto era una estrategia. Con este solo cargo, ya la fiscalía podía pedir la pena de muerte. No necesitaban más. Las otras 2 víctimas no contaban, no importaban. Laura y su hijo no importaban para la fiscalía. Ya está, si con solo acusarlo de la muerte de Leia, ya tenían la condena que querían. ¿Para qué van a debatir acerca de las otras 2 víctimas? No era necesario, no merecían justicia, ¿no? Y ya está, el juicio se centró en una sola víctima, en un solo crimen, aunque había 3. Y aunque detrás de todo esto había una tragedia muchísimo más grande. Y es que desde el inicio, el juicio estuvo cargado de fallos graves. Para empezar, todos los miembros del jurado eran blancos y André Thomas era de color. Aún así, eso no sería un problema si no fuera porque 3 miembros del jurado y uno suplente dijeron abiertamente estar en contra de las relaciones interraciales. Sí, y lo dijeron por escrito en el cuestionario previo al juicio. Incluso uno de ellos escribió: Dios no quiso que nos mezcláramos, debemos quedarnos con nuestra propia raza. ¿Y con todo eso fueron elegidos para juzgar a André? Para juzgar a un hombre afroamericano que había tenido una relación con una mujer blanca, Laura Boren. Con todos estos antecedentes ya te da una idea del contexto en el que se llevó a cabo todo este juicio. La defensa de André alegó pues que él estaba loco y que además sufría una enfermedad mental grave. Sin embargo, la fiscalía dijo que André pues que sí, que vale, que estaba loco, pero que esa locura estaba provocada por el consumo de sustancias. Y en Texas, si la locura es provocada por una intoxicación voluntaria, no cuenta como defensa. Así que, aunque se había arrancado un ojo, aunque hablaba con demonios, aunque se tapaba la boca con cinta adhesiva, aunque decía que su hijo era anticristo y Laura Jezabel, el jurado decidió que estaba de acuerdo. Y en cuanto a su comportamiento durante el juicio, era bastante extraño. A ratos parecía que estaba completamente desconectado. Se quedaba en silencio, casi catatónico. Otras veces masticaba caramelos mientras escuchaba testimonios espantosos de lo que había hecho. Era como si no estuviera allí, como si estuviera en otro plano, pero nada de eso era suficiente. André Thomas fue acusado de asesinato capital y la sentencia fue clara: pena de muerte. Un jurado con prejuicios raciales, un abogado enfermo, un psiquiatra que dudaba de la esquizofrenia y un acusado que estaba completamente desconectado de la realidad. Todo eso junto, en cualquier otro contexto, sería más que suficiente para invalidar el proceso. Pero en Texas, en 2005, fue más que suficiente para enviarlo al corredor de la muerte. Después de ser condenado a pena de muerte, André Thomas fue enviado al Polunsky Unit, una prisión de máxima seguridad en Texas, donde se encuentran todos los hombres que están en el corredor de la muerte. Pero si alguien pensaba que el horror había terminado con la sentencia, estaba muy equivocado. André no dejó de escuchar voces. Decía ver demonios de unos 15 centímetros que salían de las paredes de su celda. Y lo más hardcore es que decía que esos demonios ponían música de Queen. Sí, Queen, la banda de rock. Eso decía, sí. Y los demonios le ponían música de Queen. Súper cuerdo todo, ¿eh? También allí, pues intentó acabar con su vida nuevamente. Se hizo una incisión en el cuello y tuvieron que ponerle 8 puntos. Y entonces, en diciembre de 2008, llegó el momento todavía más escalofriante de esta historia, por si todo lo anterior hubiese sido poco. André, que ya vivía con un solo ojo tras arrancarse el derecho años atrás, también acabó arrancándose el izquierdo. Pero no se queda la cosa ahí, no. Se lo arrancó y se lo comió. Sí, señores, se comió el ojo izquierdo. Lo masticó y lo tragó.
¿Y cuál fue la razón? Dijo que lo hizo para impedir que el gobierno leyera sus pensamientos, que si no tenía ojos, nadie podía vigilarlo, ni manipularlo, ni controlar sus pensamientos. Y en este momento, por fin, ya no había dudas para nadie. Este hombre no estaba fingiendo. Este hombre estaba completamente desconectado de la realidad. Pero es que ya lo estaba años atrás. O sea, aquí ya era otro nivel, o sea, desapareció. Ese hombre ya no existía. Y por fin, después de este segundo episodio de automutilación, después de quedarse sin ningún ojo, por fin lo trasladaron al Jester's cuarto unit, una unidad especial para internos con trastornos psiquiátricos. Y su abogada, la que había estado con él desde el principio, después de que el primer abogado, el que estaba gravemente enfermo, lo abandonara, dijo claramente: me alegro de que por fin esté recibiendo el tratamiento psiquiátrico que exigimos desde el primer día. Así que, ¿te imaginas? Tuvieron que pasar 4 años, un juicio, una condena, múltiples intentos de acabar con su vida y 2 ojos arrancados para que el sistema decidiera que André Thomas no necesitaba una celda, sino un hospital. Con André internado ya en una unidad psiquiátrica comenzaron las apelaciones, pero una cosa estaba clara: su juicio fue de todo menos justo. Su nuevo equipo legal empezaron a revisar todo desde cero y lo que encontraron fue devastador. La primera alegación fue la más clara, pues que su defensa legal fue ineficaz, que su abogado, gravemente enfermo en aquella época, no se opuso en ningún momento a lo que el psiquiatra decía acerca de André, pues que estaba fingiendo, que no sufría ninguna psicosis paranoide, que no se presentó adecuadamente su historial psiquiátrico, que no se explicó a fondo su esquizofrenia, ni tampoco se exigió un nuevo control mental. Pero como ya sabemos, la cosa no se quedó allí. También denunciaron, obviamente, que el jurado tenía prejuicios raciales gravísimos y que la defensa de Thomas no usó sus recursos legales para apartar a esos jurados. Para el que no lo sepa, ¿vale? Cuando se elige el jurado en Estados Unidos, salen distintos miembros del jurado, aleatorios, son personas de a pie, ¿vale? Ciudadanos normales. Entonces la defensa y la fiscalía como que los van eligiendo, ¿vale? Pues este no me gusta porque dice tal cosa. La fiscalía dice que el otro no le gusta porque tira más para sus prejuicios, ¿no? O sus ideales, tiran más para el acusado. Y a la defensa no le gusta tal jurado porque tira más para la fiscalía, ¿no? Con sus ideales. Entonces los van apartando. Eso no ocurrió en el caso de Thomas. Su defensa se quedó con los que había y ya está. No tenía ganas de debatir nada. Bien, pues esto llegó hasta el 5º circuito de apelaciones y luego a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, en 2022 la Corte se negó a revisar el caso, pero 3 juezas, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, escribieron una opinión disidente durísima. Sonia Sotomayor lo dijo claro: su abogado no cumplió con los estándares mínimos y permitir que un jurado con prejuicios raciales juzguen a un hombre es atentar contra sus derechos constitucionales. Y aún así, nada cambió. André Thomas seguía en el corredor de la muerte. Su estado mental estaba cada vez más deteriorado y la fecha de su ejecución ya estaba puesta. Ese día sería 5 de abril de 2023. Pero un mes antes, el 7 de marzo, un juez de Texas lo detuvo todo. ¿Por qué? Porque los abogados de Thomas pidieron un nuevo examen de competencia mental. Querían demostrar que André no estaba entendiendo lo que estaba pasando y por lo tanto no podía ser ejecutado. Y amigos míos, este debate sigue abierto hasta el día de hoy. ¿Qué ocurre cuando el sistema judicial no está preparado para enfrentar a una enfermedad mental? ¿Tiene sentido aplicar la pena de muerte a alguien que vive atrapado en su propio delirio? ¿Realmente estamos haciendo justicia o simplemente nos dedicamos a repetir el mismo error de siempre? El caso de André Thomas no es solo perturbador por lo que hizo, que ya es muy horrible, es desgarrador.
Es perturbador porque todo esto se podría haber evitado si alguien lo hubiera escuchado a tiempo, si alguien hubiese decidido mirarlo de frente y no apartar la mirada cuando estaba pidiendo ayuda a gritos. ¿Qué opinas tú? ¿Debería André Thomas ser ejecutado? ¿O su caso demuestra que el sistema penal necesita una reforma urgente cuando se trata de salud mental? Déjame tu opinión en los comentarios, que os voy a leer. Suscríbete a Crimelandia y comparte este vídeo si piensas que esta historia merece ser contada. Y aquí, pues sígueme porque te seguiré contando las historias más escalofriantes. Nos vemos en el próximo episodio. Besitos, os quiero a todos.